Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal. Por parte de la Universidad Politécnica de Pachuca, de la carrera Ingeniería y Biotecnología, les hablaremos sobre lo que es el benceno, su nomenclatura y derivados, un tema bastante importante de química orgánica. Este equipo está conformado por García Carrillo, Sofía Giselle, Godínez Zamudio, Andrea Quilín, Hernández Rosas, Luis Fernando, Pérez Ramírez, Luis Daniel. Comencemos. Comencemos hablando un poco sobre el benceno y su origen etimológico. Con su sustantivo benzoe se deriva del árabe, así se nombraba el incienso de Java, y su sufijo eno, que es la terminación que viene al emplear el nombramiento de los hidrocarburos. El benceno es utilizado para denominar a un hidrocarburo aromático que dispone de 6 átomos de carbono y su estructura es en forma de un anillo. Es bueno recordar que un hidrocarburo es un compuesto orgánico en donde combinan átomos de carbono e hidrógeno. El benceno es un conjunto de carbonos e hidrógenos que componen de un hexágono. En los vértices aparecen los carbonos, con 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles alternando cada uno. Ahora hablaremos un poco sobre su historia y su descubrimiento del benceno. Michael Faraday descubrió el benceno en 1825, cuando propietarios de una fábrica de gas en Londres le pidieron que encontrara una solución, ya que el gas perdía la capacidad de producir llama cada que hibernaba. Entonces se dio cuenta que con el frío, el gas se condensaba y se acumulaba en el fondo de las botellas, en forma de líquido transparente y aromático. Su estructura química se determinó en 1931. 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Se conocía la fórmula molecular del benceno, pero no cómo se disponían los átomos, hasta que Kekulev tuvo un sueño en donde él, pensando cómo es la estructura del benceno, durmió y vio largas filas de átomos moviéndose, como serpiente, y esas mismas mordían su propia cola. Fue así como se supo cómo iban acomodados los carbonos en forma de anillo, gracias al sueño que tuvo Kekules. El benceno es uno de los productos químicos más utilizados en todo el mundo. Se emplea para la elaboración del nylon, resinas, plásticos, lubricantes, gomas, detergentes y tinturas. Incluso se usa benceno para producir pesticidas y ciertos medicamentos. A nivel natural, el benceno se encuentra en el petróleo crudo y se produce en incendios forestales, el humo de los cigarrillos y la gasolina. Por último, también contienen benceno. Ahora hablemos un poco más sobre las grandes características de lo que es el benceno. El benceno es un compuesto aromático, es líquido, incoloro, de un olor característico y muy potente. Los grandes químicos dicen que tiene un sabor a quemado y es más ligero que el agua. Su fórmula es un anillo cerrado de 6 carbonos unidos por 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles. El benceno hierve a 80.1 grados centígrados y funde a 5.4 grados centígrados. El benceno es tóxico y resulta muy peligroso respirar sus vapores en periodos largos. Se caracteriza por ser insoluble en agua, pero muy soluble en disolventes orgánicos, como lo es el etanol, el éter, el disulfuro de carbono, el ciclohexano, etc. Está considerado como uno de los contaminantes más relevantes que pueden existir en espacios interiores, y es que puede ser liberado desde elementos de decoloración hasta desde alfombras, muebles realizados en conglomerado, vinilos, revestimientos de madera, productos de limpieza e incluso hasta pinturas. Regla de nomenclatura de los bencenos. Regla número 1. En caso de los benzonos monosustituidos se nombra primero el radical y enseguida se termina con la palabra benceno. Ejemplo de esto es, en la imagen número 1 de izquierda a derecha encontramos un benceno unido a un metil, que al seguir la regla 1, su fórmula terminará en metil-benceno. En los siguientes ejemplos solo cambia el radical con la terminación benceno. Regla número 2. En el caso de los bencenos disustituidos, se indica la posición de los radicales mediante los siguientes prefijos. Orto, también representado por la letra O, meta, representado por la letra M, y para, representado con la letra P, al igual que pueden emplearse los localizadores 1,2, 1,3 y 1,4. Para el prefijo
orto, los radicales tienen que estar situados en la posición 1,2. Tal es el caso del ortodimetilbenceno o 1,2-dimetilbenceno. Para meta, los radicales tienen que situarse en la posición 1,3. Es el caso de metaetilmetilbenceno o también 1-etil-3-metilbenceno. Y en el caso de para, estos radicales tienen que estar situados en el 1,4. Es el caso del paraisopropilmetilbenceno o 1-isopropil-4-metilbenceno. Regla número 3. En el tipo de bencenos con más de 2 sustituyentes se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Si varias numeraciones dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden alfabético. Vemos en el ejemplo número 1 al compuesto llamado 4-cloro-2-etil-1-metil, benceno, nombrado por orden alfabético poniendo al cloro primero, ya que se antepone a los demás en el alfabeto. Benceno y naftaleno como sustituyentes. El benceno como sustituyente se le llama fenil. Por su parte, el naftaleno es naftil. Cuando se nombra por el sistema IUPAC, es 1-naftil o 2-naftil, dependiendo de dónde está enlazado a la cadena principal, tal como se muestra en la siguiente imagen: 1-cloro, 6-etil, 4-4-metilfenil, 2-naftil, 5,8 dinitronaftaleno o 1-cloro, 6-etil, 4-toluil, 2-naftil, 5,8 dinitronaftaleno. Antraceno y fenantreno. Antraceno, tanto por la IUPAC como por común, tienen el mismo nombre: 1-bromo, 5-fenil, 9-metil, 2,6 dinitro, 4-ciclopentilantraceno, tal como se muestra en la imagen a la derecha. Fenantreno, tanto por el sistema IUPAC y común, su nombre es 6-bromo, 1-etil, 9-metil, 3-nitrofenantreno, mostrado en la imagen a la izquierda. El benceno consiste en un anillo formado por 6 átomos de carbono con hibridación sp2 enlazados entre sí mediante enlaces sp2. Cada uno de los átomos de carbono se enlaza además a un átomo de hidrógeno mediante un enlace CsP2-H1s. Todos sus enlaces tienen la misma distancia, que es de 139 pm, la cual se encuentra entre las medidas de un enlace sencillo y uno doble. La densidad electrónica de sus 6 enlaces es idéntica, siendo su estructura plana y hexagonal. Sus ángulos son de 120 grados, cada uno de los carbonos tiene hibridación sp2 y tiene un orbital perpendicular al plano del anillo de 6 miembros, que se solapa con los orbitales p de los carbonos contiguos para formar un círculo de densidad electrónica p, por encima y por debajo del plano molecular. En el centro de su representación evoca el solapamiento cíclico de los 6 orbitales 2p. La ocupación de los orbitales enlazantes en el benceno es óptima, puesto que no se sitúa ningún electrón de los destructivos orbitales antienlazantes. Se puede afirmar, a la vista del diagrama, que la estabilidad del benceno no se debe a la existencia de estructuras resonantes, sino a un grupo de orbitales moleculares de baja energía que son capaces de acomodar de forma altamente eficaz toda la densidad electrónica asociada a los electrones p. Debido a que los carbonos que tienen un enlace sencillo en forma de resonancia tienen un enlace doble en la otra, esta resonancia es consistente con las distintas de los enlaces de doble carbono observadas en el benceno. Estas distancias no son solo idénticas, sino que también intermediarias entre las longitudes del enlace sencillo y el enlace doble. La hidrogenación del benceno y otros arenos es más difícil que la hidrogenación de alquenos y alquinos. Dos de los catalizadores más activos son el rodio y el platino, y es posible hidrogenar arenos en presencia de estos catalizadores a temperatura ambiente y con poca presión. El benceno consume 3 equivalentes molares de hidrógeno para formar el ciclohexano. Para hablar de sus orbitales, 6 electrones no pueden ocupar de forma simultánea en cualquiera, sea un orbital atómico o un orbital molecular. Se puede arreglar esto con la visión de orbitales moleculares cuando los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares, representados ambos con letras mayúsculas. El número final de orbitales moleculares debe ser igual al número original de orbitales atómicos. Por tanto, los 6 orbitales atómicos 2p de 6 carbonos con hibridación sp2 se combinan para formar 6 que son moléculas del benceno. Se dice que el benceno tiene una configuración electrónica de capa completa.
para identificar más el uso de la materia prima como algo cotidiano. Aquí algunos de sus usos frecuentes como punto de partida sería manufacturar otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas y fibras sintéticas. Es una de las 20 sustancias químicas más producidas en los Estados Unidos en términos de volumen. Varias industrias usan benceno para fabricar otros productos químicos, como por ejemplo el estireno, cumeno y el ciclohexano. También se utiliza para hacer ciertos lubricantes, tintes, detergentes y pesticidas. Se utiliza a diario diversos productos químicos como disolvente para esmaltes de uñas, pinturas, plásticos, aislantes, entre otros. Las fuentes naturales incluyen los gases emitidos por volcanes y los incendios forestales que también contribuyen a su presencia en el ambiente. Los niveles de benceno en el aire pueden aumentar por emisiones de combustión de carbón y petróleo, operaciones que involucran residuos. El tubo de escape de los automóviles y la evaporación de la gasolina en estaciones de servicio forman parte de ello. El humo de tabaco es otra fuente de benceno en el aire, especialmente en el interior de viviendas. Los desechos industriales, la disposición de productos que contienen benceno y las fugas de gasolina desde tanques subterráneos liberan benceno en el agua y en el suelo. Una vez en el aire, reacciona con otras sustancias químicas y se degrada en días. En el aire puede ser arrastrado al suelo por la lluvia, por la nieve, degradándose más lentamente en el agua y en el suelo. Es poco soluble en agua y puede pasar a través del suelo hacia el subterráneo sin acumularse en plantas ni animales. 2/3 partes de los medicamentos que se utilizan hoy en día se han fabricado durante los últimos 20 años utilizándolo. Estamos tan acostumbrados a utilizar productos químicos que no nos preocupamos de sus bondades o perjuicios para nuestra vida. Los niveles en el aire oscilan entre 0.02 y 34 pares de benceno por billón de partes de aire. Las personas que viven en zonas urbanas o áreas industriales generalmente están expuestas a niveles de benceno más altos que los que viven en áreas rurales. Los niveles de sustancia en el hogar generalmente son altos, más que en el aire libre. Para la mayoría de la gente, la exposición del benceno a través de alimentos y bebidas es algo común, en bebida o en agua. El agua potable contiene típicamente menos de 0.1 ppb de benceno, incluso en alimentos. Puede entrar a su cuerpo a través de los pulmones, el tubo digestivo y la piel. Aproximadamente la mitad del benceno que podemos inhalar pasa a través de los pulmones y entra a la corriente sanguínea. Una vez en la sangre, el benceno se moviliza a través del cuerpo y puede ser almacenado transitoriamente en la médula de los huesos y el tejido graso. Sin embargo, la mayoría de los metabolismos del benceno abandonan el cuerpo en la orina dentro de 48 horas después de la exposición. La mayor parte de la información e investigación acerca de los efectos de exposición prolongada provienen de estudios de trabajadores en industrias que manufacturan o lo utilizan. La prueba médica para saber si estuvimos expuestos es útil solamente cuando se estuvo expuesto a niveles de 10 ppm o más de benceno en el aire. Aunque no es muy útil para detectar niveles de benceno muy bajos, los análisis de sangre no son útiles cuando los niveles de exposición fueron bajos. Sin embargo, hay que acercarnos a un médico cuando haya la anomalía al respecto. El tema que veremos a continuación son los derivados del benceno, que en esta ocasión les mostraré 6 de ellos, hablaré un poco sobre ellos, sus características, algunos datos, usos industriales, entre otras cosas industriales. El primer derivado del benceno que veremos es el fenol. El fenol es un compuesto orgánico que cuenta con un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. Las características del fenol es que en su forma pura es un sólido de color blanco incoloro a temperatura ambiente. La fórmula química del fenol es 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su punto de fusión es a 43 grados centígrados. El punto de ebullición es a 182 grados centígrados. También se le puede conocer al fenol como ácido carbólico, ácido fénico, alcohol fenílico, felhidróxido, entre otros. Es representado con un benceno con una ramificación OH. El segundo derivado del benceno que veremos a continuación es el tolueno. El tolueno es un hidrocarburo de tipo aromático de olor agradable. Las características de este es que es incoloro con una densidad de 866.9 kg sobre metro cúbico y con una viscosidad de 0.590 centipoise. La fórmula química del tolueno es 6 átomos de carbono, 5 de hidrógenos con una ramificación de un metil. El punto de fusión de este es de menos 25 grados centígrados. El punto de ebullición es de 111 grados centígrados. Algunos de los usos industriales para el tolueno son colorantes, detergentes y en algunos casos TNT. El tolueno está representado con un benceno con una ramificación metil en la cima.
El tercer derivado del benceno que veremos a continuación es la anilina. La anilina es un compuesto orgánico líquido ligeramente amarillo de olor característico. Las características de la anilina es que no se evapora fácilmente a temperatura ambiente, es levemente soluble al agua y se disuelve fácilmente en los disolventes orgánicos. La fórmula química de la anilina son 6 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno y un radical amina. El punto de fusión de la anilina es de menos 7 grados centígrados. El punto de ebullición de la anilina es 184 grados centígrados. Los usos industriales que se tiene es la espuma de poliuretano, pinturas sintéticas, antioxidantes, etc. y se representa con un benceno con un radical amina en la parte superior. El cuarto derivado del benceno que veremos a continuación es el estireno. El estireno es un hidrocarburo aromático que cuenta con un anillo de benceno con un sustituyente de etileno. Las características del estireno es que es un líquido incoloro de aroma dulce que se evapora fácilmente. La fórmula química del estireno es 6 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. El punto de fusión del estireno es de menos 30 grados centígrados. El punto de ebullición del estireno es de 145 grados centígrados. Algunos de sus usos industriales es el caucho, plásticos, materiales aislantes, cañerías, entre otros. Es representado con un benceno y con una ramificación de un etil de doble carbono. El quinto derivado del benceno que veremos a continuación es el anisol. El anisol es un compuesto orgánico que cuenta con un anillo aromático y un éter. Las características del anisol es que es un líquido incoloro con un aroma parecido a las semillas de anís. La fórmula química del anisol son 7 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El punto de fusión del anisol es de menos 37 grados centígrados. El punto de ebullición del anisol es de 154 grados centígrados. Uno de sus usos industriales son las fragancias artificiales. El anisol es representado con un benceno con una ramificación de un éter. Y el sexto derivado del benceno que veremos en esta ocasión es el ácido benzoico. El ácido benzoico es un compuesto orgánico que tiene un anillo fenílico unido a un grupo carboxilo. Las características de este es que es sólido, incoloro, con un olor ligero y característico. La fórmula química del ácido benzoico es 5 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno unidos a un ácido carboxílico. El punto de fusión del ácido benzoico es de 122 grados centígrados. El punto de ebullición del ácido benzoico es de 249 grados centígrados. Los usos industriales que tiene el ácido benzoico son condimentar el tabaco, hacer pasta dental, crear germicidas en medicina, entre otras cosas. El ácido benzoico se representa con un benceno y con una ramificación de carboxilos. Gracias por su atención. Hasta aquí sería el video del benceno y sus derivados. Espero que les haya gustado, denle like al video y esperamos que les haya servido de algo para tal vez alguna de sus materias de química orgánica. El tema de los bencenos y sus derivados es un poco extenso por las nomenclaturas y las diferentes derivaciones del benceno y sus usos, pero esperamos que con este video hayamos aclarado dudas. Si tienen algunas dudas, en la caja de los comentarios leeremos algunas cuestiones, ahí les podremos responder. Espero que les haya parecido lo mejor explicado posible, ya que el equipo se esforzó mucho en tratar de explicar de manera más simple lo que viene siendo el tema para química orgánica. Espero que les haya gustado muchísimo. Eso sería todo por nuestra parte de la Universidad Politécnica de Pachuca. Este es nuestro trabajo de química orgánica. Espero que les haya gustado.